Buenas tardes, profe de termodinámica. Mi nombre es Jesús. El día de hoy voy a exponer el ejercicio 464E, en el cual dice: un recipiente rígido contiene 20 libras de aire a 50 psi y 80 grados Fahrenheit. Se calienta el aire hasta que su presión aumenta el doble. Entonces nos piden hallar A, el volumen del recipiente, y B, la cantidad de transferencia de calor. Entonces yo tengo los datos, tenemos dos estados, el estado 1, el estado 2. El estado 1 tenemos la presión 1 es a 50 psi, nos lo dice el ejercicio. La temperatura 1 es 80 grados Fahrenheit. Tenemos la masa 20 libras y esa masa convertida a kilogramos 9,07 kilogramos. ¿Cierto? En el estado 2, ya que en el ejercicio nos dice que aumenta el doble, tenemos entonces la presión 2 son 100 psi y tenemos que hallar la temperatura 2. ¿Listo? Entonces yo me apoyé en una fórmula, la fórmula de los gases ideales, que es igual, que dice que la presión por el volumen es igual, a la masa del gas, ¿cierto? Por R, que es la constante del aire, y todo eso es por la temperatura también. Lo multiplicamos por la temperatura, ¿cierto? Como nos piden hallar el volumen, vamos a despejar la presión. Vamos a despejar la presión para que el volumen nos quede solito. Entonces, como vemos que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces sería volumen igual a la constante del aire, ¿cierto? Por la masa del gas, por la temperatura. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la presión, ¿cierto? Ya tenemos los datos, prácticamente los tenemos todos, que es igual, el volumen es igual a la constante del aire, sabemos que es 0.3704, eso está en PSI por pie cúbico, sobre libra masa por Rankine, ¿cierto? Todo eso lo vamos a multiplicar, como lo habíamos dicho antes, por la masa del gas, que nos la dan, que es 20 libra masa. Esto lo vamos a multiplicar por la temperatura, sino que acá tenemos un problemita, ya que la temperatura que nos la están dando es en Fahrenheit, y para esta fórmula la necesitamos en Rankine. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sumarle para convertirla en Rankine 80 más 460. Para convertirla en Rankine, eso sería, vamos a utilizar la calculadora, más 80 más 460, eso es igual a 540 en Rankine, ¿cierto? Entonces esa es la temperatura que necesitamos, 540 en Rankine. Todo eso lo vamos a dividir por la presión, ¿cierto? Nos dan una presión de 50 psi, ¿cierto? Entonces vamos a cancelar, estos PSI se van con estos PSI, estos libra masa se va con esta libra masa, estos Rankine se van con este Rankine, ya que entonces el resultado nos va a dar en pies cúbicos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la operación. Entonces, 0.3704 por 20, en este caso, que es nuestra libra masa 20, ¿cierto? Por 540, y todo eso lo vamos a dividir por 50, lo que nos da nuestro volumen, y esa sería nuestra respuesta, nos da 80. Eso, 80 pies cúbicos. Esa sería la respuesta de la primera pregunta, el volumen del recipiente. ¿Listo? Sería 80. Listo. B. En la pregunta B nos piden la cantidad de transferencia de calor. Listo. En esta parte yo me apoyé de una fórmula que dice presión 1 es igual al volumen sobre la temperatura 1. Y eso es igual a la presión 2 por el volumen sobre la temperatura 2. ¿Cierto? La que nos piden hallar es la temperatura 2.
Despejando la temperatura 2 de esta fórmula, nos quedaría que está dividiendo, vamos a poner al otro lado a multiplicar, temperatura 2 es igual a la presión 2 sobre la presión 1 y todo eso sobre la temperatura 1, ¿cierto? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la temperatura 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos todos los datos, como por decirlo así, ya tenemos todos los datos. Entonces la temperatura 2 sería igual a 100, que es la presión, que es el doble, que nos decía el ejercicio, hasta que su presión aumenta el doble. Entonces por eso vamos a colocar 100 PSI sobre la presión 1. La presión 1 es 50 PSI, lo teníamos desde el principio. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la temperatura en Rankine, la que sacamos, 540 en Rankine, ¿cierto? Estos PSI con estos PSI se cancelan, lo que nos da que temperatura es igual, vamos a hacerlo, 150. Eso sería igual a 1080, ¿en qué? En Rankine. ¿Por qué? Porque se cancelaron acá las presiones. Entonces ya tenemos la temperatura 2, ¿cierto? Entonces, vamos para ponernos en contexto, tenemos que el volumen 1, vamos a ponerlo acá, volumen 1, volumen 2, es igual a, está una temperatura de 540 Rankine, ya lo habíamos sacado, y el volumen 2, que está a 1080 Rankine. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos estos datos? Porque la temperatura, porque necesitamos hallar la cantidad de transferencia de calor, y la fórmula dice que para hallar la cantidad de transferencia de calor necesitamos la masa menos el volumen 2, la masa por el volumen 2 menos el volumen 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, me tocaría mirar la tabla. Necesitamos mirar la tabla, si quieres acá. Podemos mirar la tabla acá. Y nos dice que a 540 Rankine, es este, 540, nuestra masa, nuestro volumen, nuestro volumen sería de 92, sería de 92,04, ¿cierto? Y a 1080 Rankine, acá lo tenemos, 1080, sería 186.93. Acá en la tabla los puedes observar. Y ya tenemos nuestros datos, ¿cierto? Listo. Entonces ya teniendo nuestros datos de 540 y 1080 Rankine, podemos sustituir en la fórmula, que dice que nuestra cantidad de transferencia de calor sería la masa, que es 20 libra masa, ¿cierto? Por, nos dan el cambio de volumen, que sería 186, que es el volumen 1, que es el volumen 2, perdón, 186.93 menos 92,04, ¿cierto? Eso está en BTU sobre libra masa, ¿cierto? Entonces, esta libra con esta libra se va. Entonces el resultado nos da en BTU. Entonces, vamos a hacer esto en la calculadora. Tenemos que 20 por el diferencial, que sería 186.93 menos 92.04. Y eso es igual a 1089
7,8 BTU. Y esa sería nuestra B, la cantidad de transferencia de calor. Listo. Entonces, muchísimas gracias, profe, por todo este semestre. Y este sería mi ejercicio 464.